Ya está grabando. Es que, Darío, no hay nada más aburrido cuando todo el mundo empieza a saludarse. Yo por eso es mejor entrar a todas esas reuniones o tarde y tampoco despedirse. Y decir, hola, hola. Eso pues es el ciclo más tonto. Por eso es que todas estas reuniones virtuales son casi aburridoras. A no ser que haya un dictador que diga, hey, abajo con estas bobadas y seamos un poquito descorteses, pero para que sea entretenido y el engagement sea más alto. Pues, ¿te imaginas en el chat de nosotros de 10 AM que todos los días todo el mundo saludara? Hola, 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 hola. Sí, buenos días, 78 personas saludando. Pues sería para meternos un tiro. Pero bueno, la mamá era gallos no más. Tenemos hoy a Esteban Reyes. Esteban es un invitado que hacía mucho rato, pues quería echarme una conversada con él, porque tiene un fondo que se llama Senda Capital, es un venture capitalist, y yo lo conocí por un muy buen amigo, Alex Sherman. Alex Sherman, digamos que fue cuando yo llegué a Estados Unidos, 2008, hasta espacio de oficina me dio porque me presentó un montón de clientes. Y yo creo, Darío, yo me creo buen vendedor, pero Alex Sherman es probablemente la persona más disciplinada en el proceso de ventas. ¿Sí o no, Esteban? Ese man es una máquina para vender. O sea, ese man, para vender real estate en Estados Unidos, ese man ha vendido apartamentos chiquitos, apartamentos grandes, a millonarios. Es un monstruo del proceso de ventas y ya tiene, pues ya construido en Estados Unidos, pues vende, hace casas, compra lotes, hace restaurantes. Y en todo ese proceso me dijo, ve, Hernán, yo acabo de invertir en un fondo de capital de riesgo que se llama Senda, de un muy buen amigo, y yo por mucho rato, Darío, yo creo que traté de echarle el cuento a Esteban, ve, hombre, mira, yo tengo tareas plus, deberías invertir. No me copió, pues yo soy de los que no le copiaron. Y también cuando estaba en Itchast, y yo veo, hombre, ¿por qué no invertís en el mundo de carne cultivada? Digamos que no me paró como muchas bolas, pero ahorita nos hemos estado conectando por otros asuntos. Y Darío, yo creo que este es el quinto VC que entrevistamos en 10 años. Sí, yo creo que sí. Sí, estaba Casec, estaba Esteban Urrea, pues Pedro, no se me acuerda, o sea, me despalomo con el otro, pues, pero me parece muy interesante, Esteban, porque la audiencia que nosotros tenemos cuando no nos desviamos y nos da por hablar de política y otros temas, es una audiencia que busca, pues, no solo el alfa en, hombre, que están invirtiendo, sino que son personas que están creando startups y que dicen, hombre, ¿cómo puedo llegar a un Esteban Reyes, a un Esteban Urrea, a un Pedro Faría, a un Hernán Casá? Porque, pues, digamos que son las palancas para hacer que esas ideas que se están inventando, se están creando, puedan tener un punto de partida desde el punto de vista de financiación. Ya no voy a echar más carreta, ya sí te voy a dejar para que vos hagas la introducción y entramos en materia, pues, de cómo está constituido el fondo, cómo te inventaste el fondo. Una de las cosas, yo creo que te conté que pues en los últimos 6 meses yo mismo estaba tratando de crear un fondo. Todavía existe la posibilidad de que lo haga, pero terminó uniéndome a un hedge fund muy chévere, pues, después revelo el nombre, pero también desde el punto de vista de cómo se crea un fondo me intriga mucho eso. Entonces, adelante, hacernos una breve introducción de tu background, qué es Senda, y empezamos a conversar los proyectos que tenés, porque hay algunos que se parecen hay algunos que en su esquema, vos me has dado algunos tips, se parecen pues a unas ideas, pues, donde yo también estoy invirtiendo. Entonces, bacano compartir sobre todo eso. Súper, no, pues nada, gracias por tenerme. El podcast es una berraquera, escuché varios episodios y me encanta, así que pues ojalá este sea igual de bueno a todos los demás y sea útil para la audiencia. Antes que nada, sí, o sea, Alex es un duro y sé que el podcast no es de Alex, pero creo que vale la pena decir que Alex no es que sea buen vendedor, sino que es un asesor berraquísimo y muy, digamos, transparente en su approach. Yo creo que por eso es que le dio muy bien y quizá por eso es que somos amigos todos con él. Bueno, mi background, colombiano, de Cartagena, familia paisa. Me vine para Estados Unidos cuando tenía 16 años a la universidad. Estando en la universidad, siempre, pues, digamos, fui muy inquieto con la tecnología. Aprendí a programar solo. Cuando tenía 10 años era radioaficionado, fue el radioaficionado más joven de Colombia con licencia y siempre pues estaba neciando con ese tipo de cosas. Y en mi último año de universidad se me dio por arrancar una empresa. Y la razón es porque cuando tenía como 6 años, yo escuché una historia que me cambió el chip
en cómo pensar en cuanto a la vida, en cuanto a los negocios, en cuanto a todo. Y escuché la historia de un minero en 1940 en Colombia, que un día se levantó y dijo, pucha, yo no voy a vivir más así, yo necesito buscar un mejor camino para mi familia. Y el hombre empezó a buscar oportunidades en un periódico y se encontró con una compañía que se llamaba Medco, que estaba buscando armar una fuerza comercial para Latinoamérica, México, Colombia y Brasil. Y el hombre, para vender, digamos, algunos productos que estaban relacionados con la industria minera. Él dijo, yo conozco estos productos muy bien, pero pues yo no sé vender, yo soy un minero, no me importa. Mandó una carta aplicando a la oportunidad, y después le llegó una carta diciendo, bueno, señor, nosotros vamos a tener una entrevista grupal en Bogotá, en tal dirección, preséntese y ahí vemos. Se presentó y para no hacer la historia muy larga, después lo terminaron invitando a segunda entrevista, pero esa entrevista era en Nueva York. Y el hombre dijo, pucha, ¿yo cómo voy a hacer para esto? Se montó en un avión de carga, llegó a Miami sin saber palabra en inglés y se fue en tren desde Miami hasta Nueva York, básicamente comiendo huevos y jamón que solamente sabía decir ham and eggs. Y cuando se presentó a la entrevista, pues les contó la historia a los que estaban contratando y la gente dijo, vea, señor, usted no califica para esto, pero pues le vamos a dar una oportunidad como un vendedor, porque estaban contratando como un director de ventas, algo así. Y bueno, para resumir, el hombre básicamente fue el mejor vendedor de la región, terminó liderando la región, terminó mudándose para Estados Unidos, digamos, estableciendo su familia en Estados Unidos, en Nueva York, y ese personaje era mi abuelo. Entonces, cuando él me contó esa historia, pues, pucha, yo tengo que hacer algo, yo tengo que emprender, tengo que buscar la manera de encontrar mi mejor camino, porque cuando llegamos a Estados Unidos veníamos, como muchas familias, ¿no? Pues digamos, huyéndole a la violencia en ese momento en Colombia, que obviamente ya ese no es el caso, y mi papá llegó acá con una mano adelante y la otra atrás, entonces era como volver a empezar. Y entonces dije, no, pues a mí me gusta la tecnología y lo que voy a hacer es buscarme algo que hacer que tenga que ver con tecnología. Estaba trabajando en un banco y me di cuenta de que todos los procesos ese banco tenía para verificar la información cuando alguien aplica un crédito, a un crédito de carro, de casa, etcétera, eran manuales, digamos, para verificar la identidad, verificar los ingresos, verificar el empleo. Y me di cuenta que eso se podía como mínimo automatizar con una manera muy básica, extrayendo la información utilizando tecnologías ya existentes, OCR y no sé qué, reconocimiento de caracteres. Entonces desarrollé junto con otro programador un producto que, digamos, hacía ese proceso. Me asocié con dos amigos, uno cartagenero, otro caleño, en la universidad, y lanzamos una compañía que se llama Verification Bureau. Esa compañía la fondeamos pues con $15,000, plata de la familia, y luego nos levantamos otros $40,000 de un angel investor, un ángel. Y para resumir la historia, digamos que esa fue la única plata que levantamos. Crecimos la compañía a 400 clientes, bancos en Estados Unidos, y luego en el 2009, cuando pues el mundo se estaba acabando precisamente por ese problema de que habían cantidades de bancos que habían originado hipotecas que eran fraudulentas y estaban estallando, empezamos a recibir ofertas de adquisición. Con suerte habíamos construido un muy buen producto y un muy buen equipo, pero pues tuvimos la suerte del timing, digamos, del mercado, y le vendimos la empresa a una compañía que es la líder en servicios y tecnología para el sector financiero, que en ese momento se llamaba LPS, era una división de Fidelity, hoy en día se llama Black Knight, pues transan en la bolsa de Nueva York. Entonces fue como el primer, digamos, rodeo como fundador en todo este tema de tecnología. Aprendimos un montón y, digamos, sería chévere hablar de lo bueno, lo malo, más que todo lo malo, que es como cuando uno aprende. Y de ahí dije, no, pues yo lo que quiero seguir haciendo es esto. Por un año, como que después de haber vendido la compañía, 2 años, más bien estuve liderando el área de fraude y servicios de fraude para esta compañía. Me di cuenta que el mundo corporativo pues no era lo mío, quería volver a emprender,
pero tuve como una crisis de identidad que no sabía qué era lo que quería hacer. Y durante ese periodo lo que empecé a hacer fue a reunirme con otros emprendedores que tenían ideas interesantes, súper inteligentes, y digamos que poco a poco me empezaron a invitar como que, hey, ven acá, ¿tú por qué no inviertes en mi compañía? Yo dije, no, es que yo no soy inversionista, yo no sé esa vaina, no sé invertir. No, pero algo de la plata del exit, invierte aquí y te vienes a la oficina, trabajamos juntos, no sé qué, me ayudas con esto. Darío, que ese es un patrón que empezás a ver. O sea, normalmente la gente, o sea, es que Silicon Valley existe o existe o es más propenso a darse en Estados Unidos, porque en el momento que alguien tiene un exit, no, alguien tiene un éxito aquí en Colombia, lo primero que hacen es cambian el carro, cambian la casa y se compran una finca en no sé dónde, en Anapoima, en cualquier parte. Pero en Estados Unidos es, bueno, sí, ya tengo el carro, pero mira, Esteban, ¿vos cuántos años tenés? Vos pues no has llegado a los 40, o sea, es que vos te inventaste eso y lo hiciste muy joven. Entonces, digamos que el éxito fue a los recién cumplidos 30, y entonces dice, voy a volver a invertir en compañía. Y en 29, perdón, 29 tenía. Bueno, entonces mira, entonces es esa carrera de relevos la que produce un ecosistema donde se puede generar algo que uno define como Silicon Valley. Y eso es bien importante y eso es lo que ojalá nosotros viéramos más replicar en las diferentes latitudes, México, Argentina, Colombia. Si eso pasase más frecuente, pues entonces uno tendría mayor rotación del capital y mayor inversión en cosas y además porque hay otro factor que es importante. Si usted coge los billetudos que conocemos en Colombia, todos son billetudos 60, 70, rayando en 80. Esos manes piensan muy diferente en lo que significa riesgo y en qué deben invertir. Cuando Esteban tiene el éxito a los 29, Esteban no está buscando tecnología de legado, pues, sino que dice, bueno, ¿cuál es la próxima cosa? ¿Qué es lo nuevo? ¿Cuál es el next disruption? Pena, quería hacer ese paréntesis porque me parece importante ir haciendo esas acotaciones porque muchas de las historias que nos van contando, uno va identificando patrones y uno dice, con razón, esto pasa y funciona así. Exacto. Súper válido, ¿no? Y si me extiendo, pues obviamente las acotaciones que consideren y que crean que puedan ser beneficiales para la audiencia. Pero digamos, y para resumir, entonces empecé a invertir sin ser inversionista. Y lo empecé a disfrutar muchísimo porque estaba trabajando con gente increíble, haciendo cosas que a mí nunca se me ocurrirían, no se me habían ocurrido. Entonces, mirando atrás, lo definiría como el concepto de un venture studio, quizás era lo que estaba haciendo, que es como mucha gente le llama company factory, que es incubar compañías, porque a pesar de invertir, me involucraba activamente por un tiempo determinado y después digamos que ya quedaba la empresa andando. Entonces así hicimos 8 compañías en distintas industrias. El, digamos, tema central era software y data, principalmente para intentar crear disrupción en industrias tradicionales. Hicimos cosas en educación, hicimos cosas en B2B commerce o comercio entre empresas, y de ahí tuvimos 3 exits, digamos que 4. Uno básicamente fue como que, ok, we got some money back. Explica qué es un exit, pues, porque la gente puede que no esté como familiarizada con el término. Vale, sí. Digamos, un exit es simplemente vender una compañía en el momento en que ya alcanza cierto punto de madurez y pues digamos que es como el resultado que muchos emprendedores buscan y sobre todo cuando Esteban, y una cosa que es difícil acostumbrar a las personas, la mayoría, la gente se inventa un negocio, digamos que en estos países, con Colombia, y pues son 1, 2, 3 generaciones las que los manejan o los administran. ¿Por qué en Estados Unidos es tan común tener éxito? ¿Por qué la gente está tan acostumbrada a inventarse algo, ponerlo a correr y luego venderlo? O sea, ¿cuál es como la razón de para que eso sea tan dinámico en ese mercado? Sí, digamos que es un mercado muy grande, es un mercado muy competido en el sentido de que a la final hay compañías extremadamente grandes y no todas las compañías pueden llegar a ser independientes. Digamos, no todas las compañías pueden hacer un IPO. Un exit también es un IPO, obviamente, pero
Si tú miras, digamos, estadísticamente, las compañías que pueden hacer una oferta pública, que es un IPO, volverse públicos, son menos del 1%, o sea, son muy pocas. Entonces, ¿por qué hay tantos exits? Porque hay compañías que, muchas compañías que son viables, rentables, adquieren cierto punto de madurez y digamos que es una opción vender a otra compañía más grande para generar liquidez y, digamos, retornar capital a los inversionistas, que los empleados, digamos, reciban cierto beneficio por haber participado en el crecimiento de la compañía y tener acciones en la compañía, los fundadores obtengan esa liquidez y digamos que, como decías, en Estados Unidos y creo que ya en el mundo ese modelo está evolucionando, ese capital se vuelve a reinvertir. O sea, la mentalidad no es como que vamos a crear compañías generacionales que van a durar para siempre, porque el mundo va cambiando tan rápido que si uno no recicla ese capital y se reinventa y hace cosas nuevas, pues termina uno siendo el que pierde, ¿no? O sea, termina siendo uno el disrupted o el que disrumpe, no sé cómo se dice. El eliminado, el eliminado, el que pierde, sí. Exactamente. Entonces, básicamente es como que o creces y puedes ser dominante, o vendes y, digamos, buscas otras oportunidades, o te tomas el riesgo de ser el que es eliminado. Entonces, ese estudio, entonces yo me imagino que vos arrancaste pues como angel investor y entonces con el exit, tu cheque podía ser desde 20, 50 mil, 100 mil, 500 mil dólares y vos lo que hacías es que como tenías la experiencia de haber trabajado con equipos posteriormente, entonces te era fácil no solo poner el capital, sino empezar a agrupar a las diferentes personas y decir, así es como uno se debe alinear, si llegan a estas métricas de X tracción por, digamos, cualquiera que fuese la tracción relevante, entonces era como básicamente si uno estuviera pensando en ganado, estabas engordando unos negocios y ya sabías si tenías unos contactos suficientes como para poder hacer un exit. Y ese era el Venture Studio. Ese Venture Studio fue el que luego dijiste, no, pues esto le puedo dar más escala si lo hago a través de un vehículo como un Venture Fund y ese es el que llama Senda, o pasó antes en el proceso de esto que estoy describiendo. Sí, entonces digamos que durante todo ese proceso yo no decía tengo un Venture Studio o soy un Venture Studio, simplemente ahora mirando hacia atrás lo pongo como en esa categoría, pero simplemente estoy cofundando empresas con otros founders, principalmente como inversionista, pero estoy activo. Entonces me gustó mucho eso y como les decía, pues tuvimos unos exits y dije, bueno, quiero buscar la manera de institucionalizar esto, hacerlo un poco, sí, a una mayor escala. Y exploré varios modelos y a la final terminé lanzando un primer fondo junto con otros socios, que no es Senda, con una tesis de inversión focalizada en el sureste de Estados Unidos. Que en ese momento, estamos hablando de 2016, digamos, obviamente pre-COVID. Vení que tengo más preguntas para que vayamos como desglosando todo. Entonces, la primera es, bueno, tuve varios exits. Un exit quiere decir multiplicaste la plata por cuánto, por ejemplo, en función de múltiplos. Esa es la primera pregunta, en función de múltiplos, o sea, ¿cuánto le hiciste al billete? Porque la mayoría de la gente no entiende por qué existe el venture capital o por qué no existen angel investors. Dicen, no, es voy a invertir porque me parece bacana la palabra ser inversor. No, es porque hay unos múltiplos que si uno es bueno, uno puede apuntarles. Y la segunda es, vos trabajabas con colombianos, con gringos o un mix de absolutamente todo el mundo en ese estudio. Sí, te lo respondo al revés. Digamos, trabajaba con distintos founders, no tenía como un prejuicio o buscaba algo específico en cuanto a background, etcétera. Lo que estaba buscando era gente metelona, inteligente, con la cual, digamos, tuviera una afinidad y que yo pudiera complementar de alguna manera relevante. Por decir, si alguien era extremadamente técnico, ayudarle a pensar un poco más como en el área de negocios, pero que yo le viera potencial de que esa persona podía crecer, digamos, a entender lo que era ser un CEO, ¿cierto? Y trabajando en una industria que yo conociera, que pudiera tener leverage y pues le pudiera traer, digamos, palanca para acelerar el proceso. En cuanto a, digamos, retornos, o sea, a lo largo de toda la progresión de esas compañías del estudio,
el valor empresarial combinado que hemos logrado en los exits supera $1 billón. Obviamente no quiere decir que yo me gane $1 billón. Sí, sí, el total pues del cap de todas. Correcto. Importante esa aclaración, porque la gente a veces se confunde con eso. Y que no necesariamente vos seas dueño de ese 100%, sino que vos ibas en un 10%, en un 5% del cap de todo. Entonces eso te pudo haber tocado el 10 o el, no sé, o más. Sí, de acuerdo. Entonces, y en cuanto a retorno de capital o múltiplo sobre capital invertido, bueno, depende, digamos, pero te diría que la que mejor nos fue habrá sido 30, 40 veces el capital invertido, y en la que peor nos fue, pues perdimos la plata. Sí, claro. De las 8. Entonces, o sea, y a la final, eso era algo que yo no entendía en ese momento, como que es un negocio de power law o digamos, de buscar oportunidades que tengan crecimiento exponencial, pero hay muchos factores que influencian eso. Digamos, algo que yo observo, y ahora ya que he estado más metido en el mundo de VC, como un comentario aparte, es de que hay una fijación en Estados Unidos y en esto lo que yo llamo la maquinaria de venture capital y de startups, de que uno tiene que crear una compañía de $1 billón o más para ser exitoso. Eso es mentira. Uno puede crear una compañía de $100 millones y ser altamente exitoso. El tema es a qué precio invertiste y digamos y cuál fue tu participación, y eso sí va a influenciar mucho cuáles son los retornos. Y quizás para acotar ese punto aún más, como digo, la combinación de esas compañías en términos de valor empresarial superan $1 billón, pero ninguna de ellas llegó a ser $1 billón. Entonces, el múltiplo sobre el capital invertido, como te digo, varía, pero sí, a la final creo que es más un tema de encontrar oportunidades donde uno pueda participar de forma efectiva y agregar valor, y digamos que el potencial se pueda alcanzar en su máxima expresión, y de cierta manera that take care of itself, o los retornos vienen detrás de eso. Luego hablamos más estrictamente pues de la industria del venture capital, pero por lo que acabo de entender es, pues si vos empezaste eso en el 2016 y estamos en esta fecha, pues yo hacía ojo de nada más de lo que estás contando en la historia, puedo decir que tu DPI siempre fue positivo. ¿Qué quiere decir DPI? DPI es, hombre, levanté tanta plata y cuánto distribuí después, o sea, se pagó el principal más tanto. Uno de los secretos extraños que existe en venture capital es que usted tiene 1000 fondos y solo 5 dan plata, de resto todos son a pérdida. Así es. Y precisamente creo que tiene que ver con esta idea, con el formato de inversión está intentando emular lo que esos 5 fondos logran, que los podemos, digamos, nombrar y contar, pero eso no le va a funcionar a todo el mundo, porque no todo el mundo es Sequoia, porque no todo el mundo es Benchmark, porque no todo el mundo es whatever you want, el nombre que quieras escoger. Entonces yo creo que es importante como uno definir cuál es el modelo de negocio que uno quiere jugar como inversionista y entender cómo uno va a ganar plata para poder generar ese DPI, porque si no es casi que estás desafiando la gravedad. Pero bueno, para conectar las ideas y llegar a Senda, entonces después de ese primer fondo aprendí un montón en cuanto a la industria de venture capital, lo que me gustaba, lo que no me gustaba, y eso pues me informó de qué hacer como paso seguido. Algo que a mí siempre me apasionaba mucho era poder invertir en Latinoamérica, y no lo hacía porque la tesis de inversión del primer fondo era muy, digamos, limitada sureste de Estados Unidos. Entonces eso me llevó a querer lanzar un nuevo fondo, y por eso lanzamos Senda. Senda es un fondo de capital privado de aproximadamente $30 millones. Invertimos en compañías de etapa temprana, pre-seed y seed, cheques entre 500,000 y $1,5 millones, y la estrategia que tenemos es bastante concentrada. O sea, queremos armar un portafolio entre 15 y 20 compañías, que es inusual. Generalmente un fondo de VC en nuestro tamaño está invirtiendo en 30, 40, 50 compañías. Y la razón por la que queremos hacer eso es porque creemos que el valor que nosotros podemos traer a la mesa es no queriendo hacer el trabajo de los founders, pero sirviéndoles como un shadow team que pueda apoyarlos
en resolver problemas para los cuales no hay un playbook. No es como que yo me puedo ir a leer un blog post y ya sé qué hacer. No, o sea, esto es en caliente, vamos a pensar qué decisiones compartir la experiencia de lo que ya has aprendido en todo, hacer las conexiones, que muchas veces, y la mayoría de la gente sí necesita plata, pero realmente hay veces una conexión con X. Sí, a mí, por ejemplo, esa recomendación que me hiciste de GFC, saber que habían unas platas para fondeo con una entidad americana, me parece pues de la cosa más increíble. Ahorita, pues yo te interrumpí porque quiero hacerte preguntas de cómo se levanta un fondo, pues, pero te hice perder el hilo, pero estabas terminando de contar. No, entonces sí, digamos, lo último es en cuanto a Senda, invertimos en Estados Unidos y Latinoamérica, principalmente en sectores desatendidos en cuanto a tecnología. Creemos que eso es una oportunidad trillonaria en los próximos 10 años de ayudar a industrias tradicionales a transformarse. Específicamente invertimos en fintech, invertimos en cadena de valor y logística y en compañías que estén utilizando datos para de alguna forma transformar una industria tradicional. ¿Y qué quiere decir Senda? Senda es la inspiración, es la historia que les conté al principio. La senda que recorrió tu abuelo. abuelo. Un mejor camino, y digamos que Senda es como una variación de la palabra senda en español. Esteban, ¿qué dijiste que tiene que estar en una etapa temprana? Pero esa etapa temprana, ¿qué quiere decir? O sea, ¿cuánto tiempo de constituida? ¿Cuándo debería ser su mínima facturación? ¿Empleados? ¿Algunas características que puedas dar? Entre otras, este es el pastel que le estamos haciendo, porque yo después le voy a disparar. Ve, huevón, tengo 2 compañías que quieren llamarte, entonces, sí, ¿cómo van a hacer? Entonces, les estamos contando, apunten pues, el pastel. ¿Qué necesitan tener para que vos digas, mierda, esa vaina me interesa? La quiero ver, venga para acá. Porque hay otra cosa que yo no sé si te ha pasado, pero levantando plata, es muy extraño, o cuando le piden a uno plata, es muy extraño porque hay gente que llega y dice, no, pero es que usted me la tiene que dar. Y yo, como ay, que yo te tengo que dar, no te tengo que dar mi puta mierda, ¿cómo andar a hacerlo? Pues. Y hay otros que llegan, yo no sé si te ha pasado a vos, Esteban, no, es que estoy levantando plata para mi compañía. Y llegan unos pelados, huevón, tirando, ¿cómo es que se llaman estos tenis? Yo no sé, los que valen, que son como viejos, pero que valen un montón de plata. Y entonces llegan en un carro súper bacano. Y uno dice, ve, esa Prado es nueva, no sé qué cosa, a mí hasta en Miami me llegaron alguna vez en un Porsche, y dice, no, es que necesito que inviertas en mi compañía porque tengo que hacer unos experimentos. Y yo, lo primero que usted tiene que hacer es vender el carro, metérselo al negocio, y después conversamos. Pero a mí no me vas a pedir plata si vos ni siquiera te has sacado, o sea, cuánto esfuerzo, cuánto de tu propia posición tenés ahí. O sea, a cuántos de tus amigos y familiares ya los invertiste porque estás en Instagram montando fotos en business class si el negocio tuyo está seco. Pues, no, porque son unos fenómenos también y me gusta hablar de la psicología porque también da para reírse mucho. Pero entonces sí, empecemos con el pastel. 100%. A ver, digamos, el esquema que nosotros utilizamos es bastante sencillo. Nos enfocamos más que nada en el equipo y digamos que hay como 2 categorías, obviamente simplificando un poco. Una es un fundador que tiene algo que mostrar en el sentido de que ya hizo alguna compañía, digamos, tiene una trayectoria. O sea, gente que tiene un track record, ¿cierto? Tiene un camino recorrido y es algo que es relevante para lo que están intentando incursionar. Y la otra es fundadores nuevos o gente que ha hecho algunas cosas, pero todavía no han tenido como un éxito. Entonces, digamos como que el primero es fundadores obvios y la otra es fundadores no obvios. Para fundadores obvios, nosotros invertimos inclusive con un PowerPoint, o sea, con una idea. Y lo hemos hecho varias veces. En este fondo tenemos ya 7 inversiones, lo hemos hecho 2 veces. Para fundadores no obvios, si queremos ver un poco más, digamos, el tema masticado, queremos ver un producto, queremos ver sí, claro, con quién has hablado, ok, listo, ¿tú crees que esto es un problema? Demuéstrame que es un problema. ¿Cuántos clientes te están tocando la puerta y están desesperados porque tú tengas este producto listo para empezar a usarlo? O inclusive alguno ya te está pagando o quiere hacer un piloto, etcétera, etcétera. Entonces, no hay como un perfil así o algo, un checklist que nosotros digamos A, B, C, D, F, G. A la final mucho es intuición y digamos
el juicio o el assessment que podamos hacer de cuál es la capacidad de ejecución del equipo que estamos considerando invertir, y nos tiene que gustar la idea. Y digamos que validar la idea quizás es lo más fácil. Lo más difícil es a la final, digamos, habiendo conocido a alguien en una llamada de Zoom, determinar si esa persona es alguien con la que uno quiere trabajar. Y de hecho no invertimos después de hacer una llamada en Zoom. O sea, ahí es donde enfocamos el diligence en realmente llegar a conocer a esa persona, a su equipo, qué es lo que le motiva, por qué lo quiere hacer, si tiene las habilidades, está poniendo todo sobre la mesa, o esto es una opción, o se metió a ser emprendedor porque es cool ser emprendedor. Ser emprendedor es lo más mierda que hay, o sea, no es nada cool. Si todo va bien, los que ganaron fue el equipo, y si todo va mal, el que perdió fue uno. Entonces no es por cool, es como que tiene que haber una motivación intrínseca. Eso que acabas de describir es 100% cierto. Si va bien es felicitaciones equipo, y si va mal es que ese CEO es un huevón, ese fundador era un petardo. Una cueva, sí, así es. Es para masoquistas. Es para masoquistas, gente con mucho carácter, con alguito de Asperger, sí, eso no es... Mucha resiliencia, sí, mucha resiliencia, correcto. Oíste, Esteban, hablemos primero como de la estructura del fondo y luego nos concentramos como en las compañías. A mí me gusta echar un cuento, pues es un poquito como mercanchifle, pero para entender qué es lo que toca hacer. Digamos que un Ferrari nuevo vale $300,000, ¿cierto? Y usted se va para el concesionario y alguien llega y le dice, este que vale nuevo, se lo voy a dejar a usted en 100,000, pero tiene 24 horas para traerme los $100,000. Hay dos tipos de personas, el que llega y dice, no soy capaz de hacer eso, o él dice, voy a ganar, o sea, si lo compro mañana y pasado mañana lo vendo, me gano 200,000. Hay personas que con 24 horas, con la red que tienen, dice, parce, présteme 20, se la pago al tanto, y son capaces de conseguirse esos 100,000 para tener ese beneficio. Entonces son capaces de salir y vender y activar su network. Hay otros que llegan y dicen, no, es imposible, es que pues, mi mamá no tiene esa plata, entonces no sé qué hacer. Cuando uno levanta un fondo, además de uno poner el propio billete, ¿a quién acude para uno poder llegar y decir que va a hacer algo parecido pues, a lo del Ferrari? Eso se llaman unos LPs, unos Limited Partners. O sea, ¿cómo haces vos para alimentar ese billete? Y si nos puedes contar, hombre, vos le tocaste la puerta a quién para que te llenaran o pudieran participar en el upside de lo que estoy diciendo, pues en un ejemplo casi que tonto, pero en ese ejercicio y en esa acción de levantarle el capital a Senda, o lo pusiste todo vos, todo tuyo, que también es una posibilidad. No, digamos que ahí, como dando un poquito de la historia de cómo funciona un fondo tradicionalmente. Un fondo tradicionalmente, como dices, está compuesto por un gestor, que en este caso en Senda somos el equipo y yo, y esos son los que están buscando las inversiones, los que están analizando las inversiones y tomando las decisiones y luego apoyando las compañías. Y luego, eso se llaman General Partners Partner, o gestor en español. Y luego hay Limited Partners o digamos inversionistas en el fondo, que son personas que se comprometen a aportar cierto dinero al fondo, el cual no es que lo ponen el día uno, no es que si yo digo voy a poner $100, entonces aquí están los $100 tradicionalmente, sino que en la medida que salen las oportunidades se les va pidiendo cierto porcentaje. Se les hace un call, sí. Exacto. Entonces es como la estructura general de un fondo. Y luego hay 3 tipos o 4 prototipos de inversionistas. Institucionales, que son, digamos, aseguradoras, fondos de pensión, que tienen capital que tienen que invertir para producir y beneficiar a sus miembros en caso de los fondos de inversión, o en el caso de las aseguradoras poder cubrir los riesgos que eventualmente las pólizas que ellos otorgan presenten. Luego hay fondos de fondos, que son, digamos, lo mismo que un fondo, solo que invierte en fondos en vez de invertir en compañías. Y luego hay family offices, que son grupos familiares que agregan su capital para invertirlo en distintas cosas. Y finalmente hay individuos que pueden ser o emprendedores o ángeles que también les gusta invertir en fondos. En el caso de Senda, te faltaron de pronto también los endowments. Y lo digo porque en estos días un amigo mío me contó que ustedes sabían que las universidades de aquí en Colombia tienen endowments y son capaces de invertir en fondos.
sea, Darío, vos sabías que Harvard tiene un endowment, MIT tiene un endowment. No sabía que las universidades en Colombia lo tenían. Y las universidades en Colombia tienen, o sea, el mismo EAFIT tiene un endowment o sea, y una EAFIT podría, vía el mandato de una startup, invertir en eso. Y si te pones a pensar, tiene mucho sentido porque ahí uno sí puede activar algo circular, que es decir, o sea, si tienen unos dineros y se los dan a unos fondos y digamos que uno de los mandatos de los fondos podría decir, hombre, solo inviertan en startups en Medellín o en Bogotá, donde fuese, para que entonces más estudiantes quieran entrar a la universidad porque saben que hay posibilidades de fondeo. Eso pues también es una estrategia, pues, pero faltaba eso. Yo no sabía, me enteré la semana pasada que hay universidades en Colombia con endowments para invertir en fondos. Interesantísimo. De acuerdo, sí, eso, y digamos que los endowments son grandes contribuyentes a... ¿Cómo se dice endowment en español? Uf, no sé, ahí me corchaste. Yo tampoco sé. Eso es como... No sé. No tengo ni idea. Como reservas. Reservas que tienen las universidades. Puede ser. Sí. Algo así. De acuerdo. Pero bueno, digamos que volviendo al caso de Senda, conté con bastante suerte en el sentido de que mucha de la gente que había invertido conmigo en proyectos, incluyendo los del Venture Studio, pues digamos que había como una relación preestablecida y de ahí logré levantar gran parte del capital. Tenemos también una serie de inversionistas que son emprendedores y operadores de gran empresas de tecnología en Estados Unidos. Por ejemplo, tenemos muchos de los ejecutivos y empleados que comenzaron con Twilio, en HashiCorp y digamos una serie de compañías de ese calibre. Y la idea siempre fue nuestra base de LPs o inversionistas no es solamente plata, tiene que ser un network para poder agregar valor a los emprendedores a los cuales invertimos a través de ese network. Entonces, lo diseñamos así. A nivel personal también, digamos que tengo una porción importante del fondo y esa es como la analogía que tú hacías del emprendedor que llega a decir con los zapatos esos que son caros y son viejos y feos, que creo que son los Golden Goose. Sí, son los Golden Goose. Ya, sí, esos son. Y con la Prado nueva pedirle plata al VC, pues digamos que es el mismo caso acá. O sea, yo no me pongo los zapatos, no me gustan, pero pues sí me tocó llegar a poner la cara y decir, hey, ¿cuánto van a poner en el fondo? Ah, bueno, ¿y cuánto estás poniendo tú? ¿Me entiendes? Entonces, es la misma historia. O sea, yo creo que eso también, digamos, fue algo muy efectivo en poder dar la confianza de que esto no es como yo no estoy tratando de hacer carrera, no estoy tratando de ser un gestor de dinero. De hecho, hay muchas cosas de VC que no me gustan del VC tradicional, sino lo que estoy queriendo crear es una plataforma de inversión donde yo pueda poner a trabajar capital propio y tenga un network de capital que le pueda agregar valor a los fundadores en los que invertimos. ¿Y el fondo lo operás bajo la típica estructura 220 o tenés otra modalidad? No, es tradicional. Expliquemos eso, pues yo inclusive he echado la historia pues de antes, de qué quiere decir el carry y el management fee. Entonces es 2% de administración anual sobre el monto del fondo total y esa es la plata, digamos, que se gasta en la operación y en los salarios. Y el 20% es el carry, que es el upside. El carry a mí me gusta mucho porque es una historia que viene desde de cuando existían los piratas o la gente que salía a conquistar el mundo. Entonces se iban para donde los reyes, Cristóbal Colón se fue para donde los reyes de España, le dijo, necesito 3 barquitos, y los españoles le dijeron, oiga, sí, nosotros le ponemos la plata, fonde eso, y el man dijo, pero con lo que yo vuelva, el 20% es mío. O sea, el 20% de la utilidad es mía. Y así, por eso es que los piratas, los ingleses, los españoles, los portugueses, los holandeses, eran tan exitosos porque todos iban. ¿Se acuerdan con lo que hablábamos ayer con este otro personaje que trabajó en Uber y en GitHub? Las opciones. O sea, es una especie de carry diferente a nivel individual, pero entonces estas grandes platas dicen, hombre, hay un administrador que detecta un montón de oportunidades, él nos cobra una platica para cubrir los gastos, pues digamos que de informar, reportes y todo eso,
pero si este no va con un upside, entonces, pues, ¿cuál es el interés pues, de levantar la plata? Si no la haría, entonces solo con su billete. Sí. Más o menos es así, ¿cierto? Sí, es así, exactamente. Digamos que el management fee es algo que se cobra trimestralmente y es el 2% sobre el capital que se comprometió al fondo. Y con eso, como dices, se cobren los gastos. El 2% dividido 12 meses, pues, o sea, el tanto por Correcto, ciento. 12 meses al año, digamos 12 meses al año. Y luego el carry es sobre las utilidades. Si digamos, si se invirtió $1 y se sacaron $2, pues el 20% sobre el dólar que se ganó, no sobre los $2. Los inversionistas primero reciben todo el capital invertido de vuelta y después la utilidad se reparte 80-20. 80 a los inversionistas, 20% al gestor. Sí, me parece increíble porque, o sea, ¿quién se inventó que, o sea, eso tendrá que ver con la ley de Pareto, que alguien dijo, es que es el 20 y ese número pues sigue, no se rompe. Lleva constante hace, no sé, cuánto empezamos a colonizar y a conocer mundos y a tirar aventuras, hace que 400, 500, desde 1400 pues está el carry y sigue siendo 20%, pues. Entonces me parece pues como muy curioso pues que siga siendo 20%. Viste, el papeleo que hay, porque uno llega y dice hacer un fondo, pero hacer un fondo pues no es tan mal, y eso tiene que tener pues un acuerdo de suscripción, creo que es un master trust, uno no puede tener tantas LPs porque si uno tiene más de tantas LPs, pues entonces quiere decir que le toca a uno hacer un fondo, a un administrador. Muchas veces uno los oye hablar, dicen, tengo fondo 1, fondo 2, fondo 3, fondo 1 le fue bien, fondo 2 más o menos, fondo 3 ya le fue bien. Un poquito pues como esa parte de la tubería interna, pero para que la gente que también diga, no, pues es que yo soy un family office. Una de las cosas que, Esteban, que más me ha gustado es que hemos empezado a ver también patrones de family offices aquí en Colombia que les ha ido muy bien la vida y los hijos o las hijas han aprendido sobre algo de tecnología y dicen, hombre, yo soy capaz de darle más retorno a mi capital si me concentro en elementos disruptivos. Y entonces, si alguien quisiera estructurar un fondo, además de tener acceso al capital, ¿cuáles son los documentos o cuáles son las figuras jurídicas y cuáles son como las plazas más fáciles para montarse un fondo de capital de riesgo? Sí, digamos que respondiéndote la pregunta con la última parte, depende de cuál es la jurisdicción donde va a operar el fondo. Yo obviamente no soy abogado y esto es algo más que he visto en el mercado, pero digamos, si es en Estados Unidos, tradicionalmente los fondos tienden a ser entidades LLC, que son entidades las cuales no pagan impuestos como entidad, sino que traspasan todas las utilidades a los miembros y de esa forma no hay doble tributación, como decir una SAS en Colombia. Sí. Y se acostumbra a que esas entidades se conforman en Delaware. La razón por la cual Delaware es porque Delaware es como se ha convertido en el estado más pro negocio, digamos más neutral, y ahí generalmente es donde se establecen la mayoría de las compañías y fondos. Usualmente son 3 entidades, una entidad que es el Limited Partnership o la sociedad limitada, que es donde invierten los inversionistas y en esa sociedad la dueña de las participaciones en las compañías que se invierte. Hay otra compañía que es un management company, una compañía de administración, que es la que opera el fondo y la que recibe los management fees de la Limited Partnership. Y luego hay un General Partnership, que es donde eventualmente cuando hayan utilidades y se cobre ese carry, fluye ese 20% que se le cobra a los LPs. Eso es una estructura de Estados Unidos. Digamos, en Latinoamérica se utiliza a tener un master fund y luego un feeder fund. El master fund es algo parecido a lo que acabo de escribir, pero dependiendo de dónde se esté operando, se conforma, sea bien en Caimán o en BVI, Islas Vírgenes, y hay un feeder fund dependiendo de dónde venga el capital. La razón por la que se hace un feeder fund es porque, digamos, si viene capital de otra jurisdicción, otro país, donde, digamos, hay ciertas regulaciones en cuanto a tributación,
no es que se esté nadie volando ninguna ley o ninguna regla, pero al tener una entidad que es la que recibe el capital e invierte en el fondo, se evita esa doble tributación. Claro. Entonces, hay distintas estructuras, pero generalmente son 3 compañías las que conforman un fondo. Ok, chévere. Vení, hablemos ya así como de startups puntuales. En estos días que estábamos conversando, me habías contado que habías invertido en una startup que le prestaba dinero a gente en El Salvador, o creo, El Salvador o Guatemala, para comprar motos. Y me pareció muy curioso que estuviera para comprar, pues sí, para comprar motos o tener una cuota en motos, pero me pareció muy curioso porque solo después de tener múltiples conversaciones, ¿te acordás, Darío, de cuando tuvimos con Santiago Botero el otro episodio? Sí, sí. Me pareció súper interesante lo que está pasando en el ecosistema de fintech, que son actores como Esteban vía sus startups, Santiago Botero, Sergio con Es Fácil, Alejandro Franco con Home Capital, que llegan y dicen, oh, nos tenemos que inventar unos formatos, unos vehículos para que la gente que está desbancarizada, y por desbancarizada, yo antes no lo entendía bien, desbancarizada quiere decir que no tiene acceso a crédito, los bancos que no tienen acceso a las tarjetas y el plástico, puedan poder tener, digamos que disponibilidad de esos activos que les permiten, por ejemplo, generar, pues, digamos, capacidad de trabajo o tener un techo. Entonces, me dio mucha curiosidad que vos, estando en Miami, hubieras identificado una oportunidad de negocios en El Salvador. Y esa es una de las cosas más interesantes también, Darío. Ya, yo me fui para San Francisco en el 2012, me senté por lo menos con 95 VCs, con todos, pues yo me sé la oficina de Benchmark, de Sequoia, no me palaban ni forro de bolas, pues, en el 2012 en Latinoamérica. Empezó a surgir Rappi, Nubank, hombre, y ya Latinoamérica, porque tiene, y con todo este problema no, digamos que este proceso pendular donde los 90s, 2000, después de la inclusión de China al World Trade Organization, era globalización a la lata, y ahorita es, no, asegurémonos que el aparato productivo, y entonces, en algún momento a un inversionista en Estados Unidos llega y dice, no, ¿sabe qué? Es que la oportunidad es cómo vendemos más motos en El Salvador, que eso jamás hubiera sido posible, y ahí me parece que hay un montón de oportunidades que son bastante chéveres. ¿Por qué no explicas un poquito ese negocio que me parece muy singular? Porque uno a toda hora tiene, yo pensaba hace mucho tiempo, no, es que si no es para Estados Unidos no funciona, pero ahorita estoy pensando diferente. Dice, no, es que hay que activar ciertos tipos de negocios en estas regiones porque ahí es donde está la oportunidad. Sí, 100%. Y quizás como para hacer una aclaración, la compañía de la que estás hablando es Flexi, y ya cuento de qué se trata Flexi. Flexi no es parte del portafolio de Senda. Flexi es una de estas compañías que incubé antes de Senda. Pero totalmente de acuerdo contigo, y es súper interesante la historia. Básicamente, pues yo con la experiencia que tuve en la primera compañía, Verification Bureau, que estaba, digamos, muy ligada a todo el tema financiero y análisis de riesgo, etcétera, digamos que siempre he tenido la curiosidad de cómo aplicar esos conocimientos en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque esto no es nada que yo me esté inventando, es súper obvio. La oportunidad de agilizar y movilizar flujos de capital a distintos segmentos de la población que no tienen acceso a ese capital es gigantesca desde, digamos, distintos puntos de vista, desde un punto de vista de crear impacto, desde un punto de vista económico, desde un punto de vista de generar crecimiento en la región. Y empecé a evaluar distintas oportunidades, digamos, que se alinearan con esa tesis o con esa perspectiva. Y digamos que el tema de las motos me pareció súper interesante, sencillamente porque una moto le resuelve muchos problemas a una familia de bajos ingresos. Primero que todo, ya no se tienen que aguantar 4 horas en un bus de ida y de vuelta al trabajo. Segundo que todo, es una fuente de ingreso, porque, digamos, pueden llegar a ser microempresarios y generar ingresos, sea bien complementarios o principales para su familia. Y tercero, los bancos realmente, por más que han tratado, es un riesgo que no entienden. O sea, no hay, digamos, un banco de primer piso, como los conocemos a todos, que tenga un buen producto para atender ese segmento que quiere una motocicleta. Y entonces empecé a explorar con distintas marcas, y con una de ellas
lanzamos un piloto que originó en El Salvador, ya que ellos tenían una presencia importante, y la primera iteración de Flexi era ser la marca blanca de crédito para esta marca, ¿cierto? O sea, como el producto de crédito, como cuando uno va y compra algo no sé, en alguna de estas grandes tiendas y le dan financiación, la misma idea, pero para esta marca. Y luego de ahí el negocio se independizó y básicamente creamos una experiencia totalmente digital en donde cuando alguien llega a comprar una moto, en cuestión de 10 segundos obtiene una respuesta si está aprobado o denegado. Aprobamos el 65% de la gente que aplica. Todo esto lo hacemos con algoritmos propios, no utilizamos, digamos, el buró de crédito que utiliza todo el mundo, y eso nos da una diferenciación importante de poder aprobar gente que los bancos no aprueban o que otros prestamistas no aprueban. Y luego la idea es que ese mismo día salga con la moto, que es una experiencia que existe en Estados Unidos y en economías desarrolladas, pero en Latinoamérica muy poco. Entonces, iniciamos en Centroamérica por dos razones. Primero, pues era donde estaba la presencia de esta marca, y segundo, porque es un mercado que el tema de las motos viene creciendo a 15-20% año sobre año. Países pues con, digamos, infraestructura más pobre que en cualquier otro lado de la región, y donde el poder adquisitivo es bajo, entonces no todo el mundo puede comprar un carro. Y luego de ahí, pues la visión es expandirnos a otros países de Latinoamérica para digamos, suplir esa necesidad. Nos hemos aliado con 9 de las grandes marcas de motocicletas en el mundo y somos la financiera, y pues hasta ahora el negocio viene creciendo súper bien, ha venido duplicándose año sobre año en los últimos 3 años. Y no hemos, lo más chistoso es que no hemos levantado capital de riesgo. O sea, ha sido un proyecto interno o financiado internamente entre los socios, y digamos que probablemente no sea un proyecto como está diseñado actualmente que le interese a un VC, porque dice, no, yo cómo voy a meter en Latinoamérica, eso no es un mercado venture scale, pero lo que mucha gente no sabe es que es un mercado extremadamente rentable. Y que puede ser, digamos, como una semilla que potencia la expansión a otros mercados, porque hay muchos paralelos, por decir, con un mercado como México. Entonces, esa es la historia de Flexi. Pero, y por pura curiosidad, Esteban, ¿los salvadoreños en qué te pagan? ¿O en qué le pagan a la compañía? ¿En Bitcoin? Ojalá. No, pero esa es la otra cosa chistosa, que Salvador, no todo el mundo sabe esto, es un país dolarizado. Entonces no tienes el riesgo cambiario, a pesar que es un país diminuto. O sea, no quiero, digamos, menospreciar la realidad. Es un país que ha venido, digamos, con un cambio de presidente y un cambio de gobierno que lo ha posicionado de otra forma, mucho más positiva que lo que, digamos, la mayoría del mundo reconoce en El Salvador. Y sí, pues el tema de Bitcoin ha sido como un atractivo, pero todavía no nos están pagando en Bitcoin. Darío, de pronto, pues el subyacente ahí interesante, pues yo, porque ya lo he visto, pues yo te conté que terminé invirtiendo pues en esta compañía Fácil, y una de las ventajas de tener una economía dolarizada, aunque se pierde independencia pues y soberanía, pero una de las ventajas es que cuando vos sos en dólar, entonces sos predecible. Y predecible quiere decir que te puedes ir a prestar plata en Estados Unidos, digamos que está la tasa del 5,5%, y ir y prestar esas platas que técnicamente son baratas y ponerlas en El Salvador y cargarla con todos los anillos de seguridad del mundo. Entonces 5,4, y o sea, vos prestás en Estados Unidos y haces arbitraje, le cargas 600 basis points, 700, y el que trae la plata de Estados Unidos básicamente le está diciendo a los otros, bueno, yo la traje, está más cara, pero es que si no, no existiría esa posibilidad. Y cuando es en dólar, entonces no hay que hacer el ejercicio cambiario. Usted, por ejemplo, en Colombia, si usted quisiera hacer el mismo ejercicio y usted va y presta plata en Estados Unidos, usted dice, bueno, listo, yo me traigo la plata de Estados Unidos, pero me toca empezar a calcularle. Dígame usted, Darío, ¿quién de aquí es capaz de decirme en cuánto va a estar el dólar con Petro? Pues nadie, porque es que eso es un tiro al oído. ¿Y quién lo calcula? Y entonces usted puede hacerle el hedge que usted quiera, pero en Colombia, según entiendo, o sea, nadie te da más cobertura a cambiar a más de un año. Pero normalmente un crédito no es de un año, un crédito es de
24, 60, y pues si hablamos de créditos hipotecarios, pues nos extendemos mucho más. Entonces es muy difícil uno llegar y pedir dólares afuera, y cuando digo dólares estamos hablando de una moneda más estable, no estoy diciendo que tiene que ser el dólar, para uno aprovechar que son mercados pues más evolucionados, donde uno puede llegar y decir, bueno, ese capital que es más barato allá, yo lo empleo acá, pago unos puntos pues extras de interés, y ahí se empieza a prestar una dinámica bien interesante, que es donde vienen estas verdaderas disrupciones de fintech. Corto, usted ahorita en el chat estaba mencionando que era impresionante toda la publicidad que, por ejemplo, veía de Nubank. O sea, y alguien compartió también pues lo que escribe Estrategia Emergente, que son unos consultores caleños que son buenísimos, Alejandro Salazar, y el monopolio de Bancolombia. El monopolio de Bancolombia, pero usted se pone a pensar, si usted fuera a hacer una apuesta, digamos que vivimos muchos años, ¿usted preferiría ser ya dueño del 10% de... Si no supiera el market cap, ¿usted preferiría ser el dueño del X% de Bancolombia o de Nubank en tantos años más para adelante? Pues en 10, 20 años, ¿cuál cree usted que puede tener un better outcome? Pues yo diría que de pronto pues es Nubank, a pesar de que Bancolombia pues tiene una base muy sólida. Pero ahí pues me desvío un poquito pues simplemente para tratar de decir la oportunidad tan tremenda que tienen todas estas fintech. Nos hemos desviado mucho de senda, pero es que a mí me gusta porque vos ya tenés mucho bagaje y conocimiento. ¿Cuáles de los fondos de Venture Capital, cuáles son los dos que más te gustan, o cuáles son los GPs que vos digas, es que este man sí hay que escucharle todas las conversaciones porque es que este man es profundo, que me digas, no, es que Peter Thiel las coge pues todas en el aire? O sea, ¿cuál es el que vos decís? No, este man habla y yo escucho. Te puedo hablar de los que conozco y digamos he tenido la oportunidad de entender más allá de lo que dicen los medios o lo que dice el libro, de cómo piensan y por qué piensan así. Y quizás lo que te diría es, o sea, obviamente tengo mucho respeto y mucha admiración por lo que firmas han logrado, pero es difícil hablar como que no, me gusta Sequoia o me gusta Benchmark, porque al final las firmas, ¿quién está detrás de la firma? Gente. Sí. Y la gente, pues digamos, puede unas personas haber contribuido más que otras, etcétera. Entonces, para responderte a la pregunta, uno de los VCs que yo admiro mucho es Fred Wilson. Sí, el de Union Square. De Union Square. Y lo que admiro de Fred en particular son dos cosas. Primero, su capacidad de entender lo que está pasando hoy y cómo se extrapola eso a lo que puede pasar en el futuro. O sea, yo creo que la firma que especialmente él, y ha logrado contratar y digamos, traer gente como socios a la firma que comparten esa mentalidad y de cierta manera tienen ese mismo skill. La firma que mejor ha logrado definir una tesis de inversión, suscribirse a esa tesis de inversión y tener éxito sobre una tesis de inversión son ellos. Todos los fondos tú puedes, digamos, ver cuál ha sido el resultado y trazarlo directamente a lo que dijeron en algún momento anteriormente. Eso quiere decir, o sea, que alguna vez si Fred pues escribe súper bien y escribió esto hace 7 años y ¡pum!, le pegaron en la pepa pues a ese cambio. Exacto, y quizás más que Fred escribir en un blog, no, yo creo que el Bitcoin va a subir a 100,000. Sí, no se trata de eso, es del impacto pues. No, y es algo mucho más profundo que eso. Sí. No es decir, porque cualquiera puede decir el Bitcoin va a subir a 100,000, el Bitcoin sube a 100,000 y entonces somos genios. No, es decir, ok, basado en estos principios, en lo que ha pasado históricamente, en, digamos, el Internet, yo veo una oportunidad muy clara de que se va a transformar a una experiencia móvil y estos son los factores que impulsan esto, son los factores que no lo impulsan, etcétera, etcétera. O sea, una tesis de inversión bien articulada y que termine sucediendo más de una vez lo que uno está diciendo. O sea, tiene que ser uno muy teso en poder entender lo que está pasando hoy, como digo, para poderlo extrapolar. Y esa es una firma que ha logrado generar fondos que devuelven 10 veces el capital, 15 veces el capital con esa fórmula. Y eso lo admiro muchísimo. Y de hecho, pues, digamos que de cierta manera lo que tratamos de hacer en Senda no es que emule lo que ellos hacen, pero se inspira mucho en la manera como opera Union Square.
Te diría que este es un VC que mucha gente conoce, pero quizás ya no está tan activo. Se llama Brad Feld, de Foundry Group. Sí, claro. Lo que yo admiro de Brad es... La primera vez que yo estuve así como en un meetup, estuve ahí sí sentado, pues emprendedores, tenía un libro buenísimo antes de que antes que Horowitz escribiera un libro, se me olvida que había escrito y yo me lo leí completo para tratar pues como de entender cómo tenía que estructurar y echarle el pitch. Seguramente. Sí, una cosa así, Venture Deals. Sí. Bueno, lo chévere de Brad es que es un man súper genuino y le trae un nivel de empatía a un negocio que, o sea, mucha gente juega quién es el más inteligente. Esteban dice, y eso no importa, lo que importa es cómo podemos ayudar a las personas, a los emprendedores, a que sean exitosos, y vamos a hablar las vainas como son. O sea, de una manera muy práctica y muy, como digo, empática. Y es un tipo que tú puedes ver, digamos, las contribuciones que él ha hecho, cómo realmente han mejorado el ecosistema. Sea bien con contenido, con libros, con proyectos en los cuales él se ha involucrado. O sea, él fue el primer inversionista de Techstars. Cuando esa vaina era una idea como que una aceleradora, ¿qué es eso? Bueno, sí está Y Combinator, pero algo global. Si Y Combinator es en San Francisco, porque esa es la meca, ¿cómo sí que van a haber emprendedores en todo el mundo? Y Techstars ha sido una inversión exitosa para él y para los que participaron, pero también el impacto que ha tenido Techstars en el mundo de emprendimiento, pues pienso yo que es muy relevante. Te hablaría de esos dos, habrán 2 o 3 más que le pudiera como quitar. Pero esa base es muy buena base. Sí. Yo a Fred siempre le he seguido el paso y alguna vez creo que pues que en uno de los managing o otros los GPs que se llama Andrew, no sé qué, traté de echarle el cuento de Tareas Plus, casi logro que mordiera el anzuelo, pero se me zafó. Ya ir como para ir pues entrando 2, 3 últimas preguntas. ¿Cómo ha cambiado? O sea, una cosa es Venture Capital cuando estábamos en la época de ZIRP, Zero Interest Rate Policy, ya, donde la plata gratis era súper fácil y ahorita donde la plata está apretada y entonces crecer a cualquier costo ya no es tan importante, ya es show me the money, o sea, muéstrame la atracción. O sea, has visto, los emprendedores entendieron que cambió eso, cómo han cambiado las valoraciones, o sea, ¿te gusta más este ambiente o preferís el otro donde todo es efervescente? ¿Cuáles son los cambios sustanciales de este cambio? Pues es muy sencillo, cambio de tasas de interés, pues. Sí, y digamos como para beneficio de la audiencia, o sea, ¿qué tiene que ver el cambio de tasas de interés con un negocio como Venture Capital? Pues que a la final uno de estos limited partners o inversionistas que hablábamos en un fondo puede decir, yo prefiero poner mi plata con 0 riesgo en bonos del Tesoro de Estados Unidos y que me pague el 5 o 6%, o ponerla con un poco de riesgo en algo donde tengo un activo subyacente y un negocio que ya produce plata y me pague el 10, el 12, el 14%, y no tener que tener mi plata amarrada 10 a 12 años en un fondo de Venture Capital con un riesgo que no sé cuál va a ser. Entonces, eso es como una perspectiva. Tu pregunta es en qué ha cambiado la industria de VC desde mi punto de vista, o qué he visto yo, y en cuanto a los emprendedores, si digamos las expectativas de valoración de las compañías se ven reflejadas en ese cambio macro de tasas de interés. Yo creo que lo que ha cambiado es que definitivamente levantar un fondo es más difícil ahora que nunca. Lo otro que ha cambiado es de que la gente que invierte en fondos pasaron de valorar a un gestor por un resultado en papel. Lo que quiero decir resultado en papel es que si uno invierte en una compañía hoy que vale 10 pesos y mañana viene Sequoia e invierte a 30 pesos, entonces en teoría mi inversión se triplicó, ¿cierto? Porque yo invertí a 10 pesos y ahora vale 30 pesos, pero la realidad es de que esa inversión no se ha triplicado porque yo no he visto plata de vuelta, que es lo que tú decías, claro, DPI. en papel. En sí. papel. Entonces, los que invierten en fondos ya no se comen el cuento de
No, es que yo soy un manager que tengo un track record de 5X en los fondos. No. Vamos a ver bien las inversiones, esa compañía cómo está. Por eso es que el track record no es ese, sino que el verdadero track record es DPI. O sea, Así ese es el único verdadero track record. Y la mayoría de la gente está negativa, que son las, no sé, DPI es distribuir pues, los proceeds, pues, lo que quedó de la plata después de vendida las cosas, no lo que está en papel. El papel pues es un pajazo. Uno ve, por ejemplo, valoración, creo que Stripe estaba en, no sé, 90 y está volviendo a levantar plata, pero en 30, pues es que en el secundario todo el mundo está absolutamente cascado. Exacto. Entonces, eso creo que ha cambiado. Lo otro que ha cambiado es de que hay un riesgo más latente en digamos, conseguir capital en rondas subsecuentes, sobre todo para alguien que está invirtiendo en las etapas tempranas, como decir senda, en semilla. Anteriormente llegaban fondos Serie A y digamos en Latinoamérica eso hubo una estampida de fondos de todo el mundo y de Estados Unidos que Latinoamérica es el próximo Silicon Valley, que yo no es que esté en desacuerdo, yo soy fiel creyente de la que oportunidad en Latinoamérica es gigante, pero llegaron invirtiendo en Latinoamérica sin saber realmente lo que estaban haciendo y pagando unas valoraciones locas, que eso no es saludable para el ecosistema. Y entonces eso ya cambió. O sea, si tú miras... Eso que decís de valoraciones locas es una cosa, pues que yo cuando estaba en esta compañía, pues se inflan las valoraciones y las compañías empiezan a hacer cosas que no están alineadas en el negocio simplemente para tratar de crear la percepción de que lo que están haciendo refleja la valoración. Eso es como, no sé, se empiezan a poner el maquillaje y a poner las joyas que no son como para tratar de crear una falsa expectativa, pero luego se dan cuenta que cuando tiene que llegar el momento de performance, todo ese maquillaje se termina derritiendo y frenando el performance de lo que tienen que entregar, porque finalmente, o sea, tarde o temprano viene el castigo. O sea, o viene en las etapas de Venture Capital o viene en las etapas donde ustedes ya están listados, porque va a cogerle un analista y le va a decir, usted lleva 3, 4 quarters perdiendo plata y empiezan entonces los que sí les gusta ganar plata a la expectativa de que un negocio pierda plata, empiezan a hacerte shorts de la compañía y entonces ahí es la única historia que lo saca una flote es cuánta plata estoy haciendo o ganando. 100%. Digamos que durante este periodo SERP que tú dices, que era plata gratis básicamente, el juego es quién levanta más. Y el juego de los venture capitals es quién tiene el fondo más grande y quién le enchufa más plata a las compañías para poder salir a levantar otro fondo más grande. Y eso, o sea, eso no funciona. Y uno cree que es que la gente inteligente no se equivoca. Es más, son los que más plata pierden. Mire a, ¿cómo es que se llama este huevón de SoftBank? ¿Cuánta plata votó con el fondo? Yo no sé qué. O sea, Masa, o sea, pero es que, creo que, o sea, perdió o Tiger o TGP, pero es que en los órdenes de billones de dólares. La cagaron porque es que también, es que la diferencia es que la gente se pone el high con un bareto, pero los otros se lo meten con unos pases pues de unas líneas y los inyectados y con números más grandes. O sea, por ejemplo, cuando uno veía a Uber compitiendo para quedarse con el mercado, esa metámosle más plata a Uber, tuvieron que sacar a Travis, meter a Daria y decir, hermano, ahora sí a ganar plata. Y pues también el cuento de Rappi, pues, o sea, metámosle plata y porque agarremos todo el mercado a cualquier costo y entonces Rappi era muy barato al principio, ya no es tan barato porque ya están diciendo, bueno, ya hay que toca apretar todas las tuercas en todos lados, a ver hacer cómo hacemos que esto esté profitable, porque es que ya no hay tampoco SoftBanks, ya no hay gente que dice, no, yo te doy $1 billón en el market cap que te dé la gana, no, ya la plata se pone complicada. Sí, exacto. Digamos, yo creo que hoy en día los incentivos están mucho más alineados y está, digamos, el foco más orientado a vamos a invertir en compañías o vamos a armar compañías que realmente tengan fundamentos y sean rentables. Una compañía que no es rentable no tiene sentido. Una compañía que tiene que estar dependiendo de venture capital para existir no debería de existir. De hecho, si tú miras, inclusive no nos vayamos muy lejos, Latinoamérica, compañías que han sido exitosas en Latinoamérica, las más grandes, Mercado Libre y Nubank,
quizás. Empecemos por ahí. Mercado Libre tiene una característica que nos la contó Hernán. Ellos levantaron plata, pero cuando llegó y pasó 2001, dijeron, uy, esta platica de reserva nos tiene que rendir hasta que seamos profitable, porque de aquí quién sabe si volvemos a levantar. Y solo cuando se pusieron en esa tarea, lograron que el negocio fuera rentable. Entonces, si tú miras, digamos, esas compañías, inclusive extrapolas eso a otras compañías en el mundo, digamos, no es que no han levantado plata, sí han levantado plata, pero tienen un modelo de negocio que es rentable y muchas de ellas han levantado poca plata. Y la razón por la cual, digamos, a la final se traduce en un éxito tanto para la compañía como para los inversionistas. Entonces yo creo que en el mercado hoy en día esa racionalidad y esa, que es algo obvio, pero bueno, o sea, no quiero excluirme, a todo el mundo se le olvida cuando, como dices tú, está en el high del mercado, de que a la final el objetivo aquí es crear negocios rentables, no levantar plata. Entonces, y eso está pronunciado porque ya la plata no está ahí. El que levanta un seed round y después sale a levantar una serie A, no, es que tengo 5 clientes que me están generando tantas transacciones, pero ¿cuáles son las ventas? No, las ventas son 0, o todavía no, es que son en el próximo trimestre. No, papito, vaya, consiga ventas y volvemos a hablar. Lo estoy diciendo de una manera muy sencilla, pues. Pero... pero eso, yo he visto ese patrón. Llega y dice, no, es que tengo tantos clientes. Y sí, ¿cuánto están facturando? No, es que todos están en free trial. Y yo, no jodas. No jodas. Pero, ¿sabes qué? Ese es buen filtro. Entonces, estas 2 compañías que te tengo en remojo, que vos luego me dirás si me autorizas a compartir el contacto que tengan. Con la plata suya, en este momento el break-even mío está a 6 meses, pero si usted me mete plata, soy capaz de bajarlo a 3 meses. Digamos que ese es un buen opening pitch en este momento de lo que vos quisieras ver. Sí, o sea, o como digo, nosotros invertimos desde el día 1. Es más la mentalidad, ¿cierto? Hay, por ejemplo, hay founders que, digamos, poniéndome mi gorro de founder, mi gorra de founder, lo veo así. Levantar plata, o sea, como que no es para celebrar. Levantar plata es una necesidad y uno está vendiendo un pedazo de la compañía, lo cual no es necesariamente malo, pero de cierta manera es un liability. Así tenga el cash en la cuenta, es un liability porque ahora tengo que salir a producir cierto resultado para poder hacer viable mi compañía. Y más vale de que yo sepa cómo utilizar ese dinero muy bien y alcanzar o sobrepasar ese milestone, esa barra, porque si no voy a estar enredado. Entonces, para mí los mejores founders tienen esa mentalidad. O sea, es un recurso, más no es el objetivo. Si me preguntas qué mercado me gusta más, que fue la pregunta que me hiciste, pues, a ver, un mercado, o sea, hay una realidad y es venture capital funciona mejor con momentum. O sea, cuando hay un mercado de tasas de interés bajo, venture capital va a outperform. ¿Por qué? Pues porque hay liquidez. Sí. Pero a mí lo que más me gusta, porque el macro uno no lo controla, es sencillamente alinearse con personas que tienen claro de que se va a crear valor a través de generar flujos de caja y que lo que se está haciendo hoy en día, digamos, invertir en una compañía que tiene 0 flujo de caja y va a tener flujo de caja negativo por un tiempo, es a means to an end o es parte del camino, más no es el objetivo. Y suena súper tonto decirlo así, pero la verdad es que o sea, me he encontrado de que ese ambiente de tasas de interés a 0 y plata gratis como que creó una distorsión de la realidad y se nos olvidó. Sí, no, es que todos estábamos como si fuéramos astronautas caminando en la luna, acostumbrados a que no existía la gravedad, y entonces cuando venimos ya al planeta Tierra nos sentimos pesados y aletargados, pues una pequeña dosis de gravedad. Entre otras cosas, te voy a decir, pues yo que invierto en diferentes, a mí me gustan acciones y cripto, te digo que la mejor época es cuando todo se contrae, porque entonces vos descubrís cuáles son los negocios que son buenos. Entonces vos empezás a decir, hombre, invierto en esta acción, sí o no. Entonces lo primero que haces es mirar cómo está el balance sheet, cuánta plata tiene. Y si pasaron 2 años y el balance sheet creció y no están buscando, y dicen, no, esta sí va a sobrevivir porque es que ya tiene modelo de negocio. A mí me parece muy buena esta época para uno poder identificar los verdaderos negocios. Esto es muy momento para invertir, de acuerdo. Yo no sé si nos han faltado preguntas, y yo pues quería cerrar pues siempre la pregunta del gordo, pero
¿Alguna startup específica, algo que estés diciendo? Hombre, este problema lo he visto tantas veces que si alguien llegara con esta solución, hey, la startup que tenga esta solución, por favor, ¿cómo crees que te contacten? Ponemos tu LinkedIn, tu Twitter, ¿cuál es el formato que preferís? O la página de Senda, el contact, ¿cuál es el formato que preferís? Mi LinkedIn está bien y también mi email, no hay problema. Bueno, demos el LinkedIn para que por lo menos esté el que te tienen que agregar, porque es que después esos emails los empiezan a spamear mucho. Pero entonces, ¿cuál sería la startup soñada que quisieras ver en este momento? Que digas, uy, sí, a esto lo invierto de una vez. Yo creo que hay oportunidades en automatizar muchos de los procesos de estas industrias tradicionales y creo que, digamos, la limitante más grande ha sido la interoperabilidad de la información. O sea, por decir, mucha información está atrapada en software, ERPs anticuadas, es difícil extraer esa información. Entonces yo creo que hay, no creo que es una sola startup, creo que es más como Sí, es un montón de cosas. Un tema y es extraer información de, digamos, datos no estructurados, como decir, imágenes, documentos, etcétera, y darle sentido a esa información para automatizar procesos, específicamente en industrias tradicionales, donde la infraestructura que existe no lo hace fácil. Digamos, en industrias high-tech, esto ya existe, esto lo puedes hacer, hay cantidad de compañías que lo hacen. Entonces, yo creo que hay una oportunidad de verticalizar la aplicación de inteligencia artificial y de, digamos, pasar data no estructurada a estructurada para dar un nivel de eficiencia muy, muy grande. Y si tú miras en estas industrias, tienden a ser intensivas en gente. O sea, hay mucho proceso manual. Entonces, yo creo que el beneficio ahí sería gigantesco. Ayer hablaba estaba acompañando al de Es Fácil hacer un pitch con un private equity y decía, es que vos aplicar a un crédito hipotecario es lo más complicado porque todos los bancos tienen una hoja donde incluyen poner la huella dactilar. Entonces, que es un proceso que es absolutamente innecesario, pues, o sea, se podrían reunir todos los bancos y decir, este es el estándar para que todos compartamos esta información y ninguno tenga que pedir la huella dactilar. Yo, por ejemplo, ahorita tengo un vuelo más tarde y estaba haciendo check-in en Avianca y yo, pero estos pendejos yo he volado no sé cuántas veces y siempre me piden la información. ¿Cuál es la razón idiota para que hagan esto? Además, me decía yo, ¿cuándo será que en el dispositivo sí de verdad existe un agente de AI que dice, haceme el check-in pues de la aplicación cita? Y el check-in sirve para 3 pitos porque en el aeropuerto si estás aforando maletas vuelven y te lo preguntan. Me dice, es que son unos procesos como muy idiotas. Gordo, ¿usted qué startup quiere que le financie Senda a usted? ¿Qué idea nueva tiene usted? No, la pregunta que tenía para Esteban y tremenda empresa, o sea, ya nos contaste que tenías unas inversiones, pero en la empresa anterior en América Latina, en Salvador, básicamente. Senda, ¿en qué países invierte o cuál es su portafolio en países de América Latina en este momento? ¿Estás en Colombia o solo es América del Norte? Senda invierte en América del Norte y América Latina. En América Latina actualmente tenemos 3 inversiones. Tenemos una en México que se llama Solvento. Solvento lo que hace es software o infraestructura de software para agilizar los pagos y darle acceso a crédito a transportistas. El sector de transportistas es altamente fragmentado. Digamos que la gran mayoría de las empresas de transporte tienen menos de 5 camiones, son pequeños negocios y no tienen buen acceso al sistema bancario. Entonces, Solvento desarrolló una plataforma de software que integra inteligencia artificial para hacer algo de lo que estaba hablando, tomar datos no estructurados, estructurarlos, poder calificar el riesgo de un transportista y avanzarle el pago que le va a pagar quien lo contrató para realizar el transporte. Entonces, Solvento, invertimos en la etapa presemilla y hoy en día han levantado capital de varios fondos internacionales como Quona Capital, Iron Spring y están, digamos, en proceso de su serie A y va muy bien. Otra empresa en la que invertimos en Latinoamérica se llama Satlas.
Satlas está desarrollando un software para el sector hotelero, es un software verticalizado. ¿Ese es en dónde? Ellos están en Brasil y México. Esa inversión la hicimos junto con Casec y Picus Capital, fuimos los 3 que invertimos en la compañía. Y básicamente la oportunidad que ven es transformar una industria que hoy en día depende de software antiguo, o sea, estamos hablando de Oracle, Opera, que son como los softwares, Sí, sí. son software de hace 20, 30 años, y de esa manera poder, digamos, transformar las operaciones de esta industria que es bien relevante en la región, y tienen como un ángulo de fintech donde monetizan a través de los pagos. Cuando una de las cosas que me gusta del chat, a mí me fascina conectar con la gente y tirar los negocios. Nosotros en el chat tenemos varios que tienen hoteles y uno decirle, hey, ¿por qué no le dan una miradita a este software? Porque les puede servir, para que no se tengan que ir pues al legacy, a las cosas que no sirven. Ese siempre ha sido el espíritu, pues no tanto del chat y del podcast. Tengo esto, ¿quién cree que le puede servir? O sea, una pequeña como cofradía donde todo el mundo dice, te paso el balón, sí, y sin llegar y decir, se ve, y si alguno se paga comisión o cualquier cosa, bueno, lo que sea, pero que el interés sea muy genuino, pues, de colaboración. Súper chévere, me parece. Y bueno, la tercera, brevemente, no puedo decir el nombre todavía porque van a anunciarse ellos y la ronda la semana entrante, entonces no quiero dañar el momento, pero es una empresa que se están desarrollando un producto de software para dar mejor acceso a transportistas en lo que es el negocio de cross-border, o sea, digamos, todo el tema del nearshoring, donde se están moviendo cantidades de empresas a México y a otros países de Latinoamérica, está creando una gran necesidad en tener acceso a cómo movilizar los productos que se distribuyen o se fabrican, digamos, decir, en México a Estados Unidos y Canadá, que es obviamente los mercados más grandes. Entonces, no existe una buena manera para identificar proveedores de transporte que tengan esa capacidad de hacer el cross-border. Y eso es un negocio, digamos, que hoy en día es gigante y va a seguir creciendo. Y que tiene mucho sentido. Vos has oído este tipo que habla mucho de geopolítica que se llama Peter Zeihan, que es uno como con colita de caballo y dice, es que el problema grande de México es que no tiene suficiente gente y el próximo país que tiene masa crítica suficiente para atender todo ese nearshoring es Colombia. Tengo otro amigo pues que mueve contenedores, que cuando reveles el nombre, pues entonces le pasamos, porque le dije, ¿por qué no? Y mueve bastantes contenedores pues en ese cuento. Entonces los vuelos, pues diferentes regiones del mundo, pero sería chévere hacerle pues como el contacto. Hombre, Esteban. Perdón, pero Colombia no tenés nada. Sí, varias de ellas actúan ahí, pues puede que no tengan headquarters, pero pueden actuar ahí. Digamos, estas compañías son todas o están, digamos, con el plan de operar a nivel regional. Actualmente ninguna tiene operación directa en Colombia, pero sí, pues digamos, estamos súper abiertos a invertir en Colombia. Y de hecho, otra de las compañías que incubé con este Venture Studio que hablamos, tenía toda o gran parte de su operación en Colombia, todavía existe la operación en Colombia. Sencillamente, pues que ya no puedo decir que estoy involucrado porque la compañía acaba de adquirir la Cognizant. Entonces, pero digamos, la intención es mantener esas operaciones en Colombia y seguir creciéndolas. Oye, Esteban, esto puede ser en 2 vías. Obviamente te van a agarrar por LinkedIn los emprendedores y van a decir, oye, este viejo, te puedo hacer un pitch. Pero si alguien llega y dice, hombre, Family Office de acá, porque nos oyen muchas Family Office, y dicen, pues me gustaría invertir en el fondo de Esteban. ¿Está cerrado o todavía no? O cuando estés abierto, haz una señal. Sí, el fondo actualmente está cerrado, pero obviamente pues siempre interesado en conocer gente y colaborar y pues digamos ver qué oportunidades. Mantenerlos ahí como un arrocito a fuego bajo, pues por si acá. Ese es el negocio. Algo que nos hubiera faltado como preguntarte, que nos quisieras contar así anecdótico, pues de todo este mundo de estar corriendo. Me pareció súper bacana la historia de tu abuelo. Algo más que quisieras como compartir, ya como para irnos despidiendo y cerrando.
No, súper chévere, la verdad que me encantó la conversación y pues lo que ustedes están haciendo espectacular. Creo que hace falta, por lo menos lo que puedo ver en LATAM, digamos, tener un canal para compartir historias e ideas. No, yo creo que, digamos, la oportunidad en Latinoamérica es increíblemente grande y pues en la medida de que vaya madurando el ecosistema, que creo que ha tenido un vuelco gigantesco de lo que pudo ser hace, no sé, 10 años, pues digamos que va a haber emprendedores que van a tener esa oportunidad de ejecutar y construir sobre lo que los otros que empezaron y les tocó guerrear en el desierto. Y pues eso a mí me emociona mucho. O sea, yo creo que esa es gran parte de la razón por la cual Senda tiene un foco en la TAM y pues siempre interesado en conocer esas historias y ver qué oportunidades de participar existen. Bueno, mi partner, muchas gracias por el tiempo. Gordo, a vos, Darío le tocó desconectarse, por eso está ahí en modo silencioso, pero ya quedó grabado. Yo te escribo, te mando un mensajito cuando publiquemos. Firme. Súper. Listo. Gracias. Bacano. Mi Saludos. viejo, gracias pues, hombre. Nos vemos. Chao, que estén bien. Chao. Escriba Darío que terminamos. Va a colgarte, gordo. Chao.